Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciarás solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid, y la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado a mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tener una promesa por parte de alguien que cumple lo que promete es tener una seguridad. Y cuando uno recibe el cumplimiento de esa promesa, simplemente no se sorprende porque uno lo esperaba, pero sí se alegra precisamente porque lo estaba esperando. Dios le hizo una promesa a Abraham y esa promesa la ha venido cumpliendo en todas las generaciones posteriores, cada vez con mayor intensidad. En resumen de la promesa, Dios se nos presentó en la vida de Jesús y en Jesús nos mostró hasta dónde llegaba esa promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, y que es lo que estamos recordando en este tiempo de Adviento, como si fuera una melodía en distintos tonos. Me estoy acordando ahora de una obra que se llama El Bolero de Ravel, Mauricio Ravel, que es una misma melodía interpretada por distintos instrumentos y daría la impresión de que es una pieza larga, cuando en realidad es la misma melodía ejecutada por instrumentos diferentes. Así, de lo que se trata es esto, de que Dios le hizo a Abraham una promesa que en los tiempos de Abraham solamente se podía formular en los términos en que entendía la gente en aquel momento. Le prometió una tierra y le prometió una descendencia. En el fondo, la promesa de Dios no es un terreno ni un determinado número de hijos. La promesa de Dios es libertad y vida. La tierra era el ámbito, el espacio donde el hombre podía afirmar su señorío, su libertad. Y la descendencia era la forma como el hombre sentía que su vida, su nombre se prolongaba incluso más allá de su muerte. Esa esperanza se ha ido esa promesa se ha ido cumpliendo en todas las generaciones, hasta cuando en Jesús se manifestó de la forma más admirable e inconcebible. Primero, la libertad de Jesús es libertad para amar. Segundo, la vida que Dios le da a Jesús no es una vida simplemente prolongada en los días de esta historia, sino una vida definitivamente eterna. A nosotros nos hace la misma promesa, pero ya la tenemos más clara, porque la promesa no es una finca, ni es tampoco unos años que vamos a durar. La promesa, como lo explica Jesús, es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos da libertad
para poder amar como Dios y que al mismo tiempo nos hace capaces de sobrevivir a la muerte física. Esto es necesario tenerlo claro para poder leer en estos días las promesas de los profetas y su cumplimiento. El profeta Isaías utiliza dos imágenes, una vegetal y otra animal. En la imagen vegetal nos habla de un tronco, un árbol que ha sido cortado y del cual queda un tocón, pero en ese tocón surge un brote y ese brote asegura la continuidad de la vida de esa planta. Y luego utiliza la imagen animal para mostrar la armonía del ser humano con la creación, como una especie de vuelta al paraíso. Y allá el ser humano no es el prepotente guerrero, sino un niño pequeño. Y sin embargo, Él es el que pastorea a todos los animales, inclusive las fieras salvajes, y puede meter la mano tranquilamente en la guarida de la serpiente y no va a haber ningún problema. Hay armonía entre el hombre y la naturaleza y por eso mismo no hay daño de ninguna clase. Con esas dos imágenes entonces construye una realidad que es la del Mesías que va a venir. Lo presenta con caracteres de rey, que no va a juzgar por apariencias, que no va a sentenciar simplemente por lo que oiga, que juzgará con justicia y con rectitud a los pobres y a los desamparados, que con su palabra pondrá en su sitio al violento y que la justicia y la lealtad serán el ceñidor de su cintura. Todo esto para mostrarnos cómo esa prolongación de vida que Dios hace y esa armonía paradisíaca que Dios se propone depende de que nosotros estemos dispuestos a construir con Él una sociedad que sea verdaderamente humana y justa. A eso se refiere el Evangelio cuando nos presenta a Jesús transportado de gozo por la fuerza del Espíritu Santo y expresándole a Dios una gratitud, la gratitud porque el proyecto de Dios ha sido captado por la gente sencilla, por la gente humilde, por la gente que quiere vivir en paz con su prójimo. En cambio, no lo han entendido o no lo han querido entender aquellos que pretenden dominar a los demás, aprovecharse de los otros y explotarlos. Por eso dice: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas han quedado escondidas a los sabios y entendidos, pero se las has revelado a la gente sencilla. Jesús quiere dar a entender que todo el que esté dispuesto a convivir fraternamente con los demás, encuentra que en él está actuando Dios. En cambio, el que pretende dominar y avasallar a los demás, se
se da cuenta de que Jesús no colma sus aspiraciones. Sin embargo, y aquí viene lo decisivo de todo esto, Jesús se dirige a sus discípulos con estas palabras: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. O sea, la promesa se está cumpliendo aquí a la vista de todos, pero hay unos que pueden verla y captarla. Hay otros que por la óptica que tienen, por la visión que tienen de la vida, no la pueden captar y no se dan cuenta de que la promesa se está cumpliendo. Es decir, están perdiendo la oportunidad por la óptica que adoptaron. ¿Significa entonces esto lo que vamos a escuchar más adelante en este tiempo de Adviento? Todos soñamos con un mundo nuevo, y particularmente después de que esta pandemia nos desmanteló el mundo que nosotros habíamos construido. Todos estamos deseando un mundo mejor, pero ese mundo mejor solo estará al alcance de quienes tengan intenciones de convivir con los demás. El Papa Francisco ha insistido últimamente, tuvimos una encíclica de él donde nos invita a vivir lo que él llama la amistad social, como para referirse a un concepto válido para cristianos y no cristianos, que nosotros aprendamos a convivir con los demás. Y también ha insistido en la armonía y en la responsabilidad que hay que tener respecto de la naturaleza. Es decir, en vez de convertir este mundo en un cementerio, en un moridero donde nos estamos contaminando los unos a los otros, podríamos convertirlo en un paraíso donde todos tengamos oportunidad de vivir. Pero nosotros sabemos que incluso dentro de la Iglesia ha habido voces que han dicho que el Papa es masón porque está invitando a convivir pacíficamente unos con otros, fraternal y amistosamente unos con otros. Lo acusan de masón, de lo que sea. Incluso yo creo que los que hablan de que el Papa es masón no tienen claro qué es la masonería. Pero bueno. Y por otro lado, cuando el Papa habla del cuidado de la naturaleza, hay algunos que dicen que el Papa se está metiendo en un terreno que no es el suyo, no es de su competencia, y hay otros que dicen que el Papa está adoptando una postura política y que eso tiene que ver con que le está haciendo oposición a determinados gobiernos de la tierra. Es decir, los sabios y entendidos siempre han existido y en este momento también. Pero a uno lo maravilla ver que los indígenas, los campesinos, la gente que valora el encuentro, la relación humana y la naturaleza, han captado el mensaje que Dios nos está dando a través del Papa y lo aceptan con alegría. Es una invitación a que nosotros también pensemos que el esfuerzo que hagamos por construir un mundo más habitable para todos, incluso para los animales, es una forma
de entender que la promesa de Dios necesita de nuestra cooperación para poderse cumplir. Fijémonos una cosa sencilla. Al altar traemos pan y vino y decimos fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Allí está. La tierra produce sus frutos como bendición de Dios, pero también se requiere el trabajo del hombre para que ese pan llegue a la mesa del altar y se convierta en sacramento de vida eterna, la promesa cumplida. En este mundo que Cristo nos da,